Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Libra, el día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número telefónico, ni entrego lo que es número telefónico. Jamás por YouTube voy a entregar lo que es datos personales, ni voy a pedir lo que es datos personales. Tenga mucho cuidado con las estafas. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Mi querido Libra, no sé por qué he podido visualizar con la energía del cuenco tibetano, es como si existiera dentro de un pesebre muchas criaturas, ¿vale? No un nido de pájaros, no, muchas criaturas, muchos bebés, muchos bebés. Y encima hay como dos alas que prácticamente lo están protegiendo y lo están iluminando. Siento, cariño, que muchos de vosotros el momento ha llegado o el encuentro ha llegado para vosotros. O tú ya presientes, tu intuición te lo dice, que has conocido a tu alma gemela o a tu llama gemela, o simplemente vosotros van a conocer a una persona que te va a despertar curiosidad, te va a llamar la atención. Y dirá Richard, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta persona todavía la conexión continúa entre nosotros dos? ¿Por qué si apenas lo conozco? ¿Por qué todavía siento como que algo entre nosotros dos nos enlaza? ¿Sabes por qué, cariño? Porque yo estoy viendo encuentro de almas. Pueden ser relaciones kármicas, pueden ser llamas gemelas o almas gemelas. Es como si todo conspira. Es como si las energías dicen, ha llegado el momento de que Libra reaccione, ha llegado el momento de que Libra acepte que esta persona es el gran amor de su vida, o simplemente ellos también se van a dar cuenta de que vosotros sois el gran amor de su vida. Encuentro de almas, cariño. Encuentro de almas. A lo mejor me dices también, Richard, yo por lo que estoy deseando es ser padre, ser madre, y esto va a llegar, cariño. O para ti lo más importante de repente puede ser estar con tus cachorros, ¿vale? Con tus hijos. Es esto. Porque yo he visto esa imagen de protección, esa imagen de encuentro, de hogar, de familia. Puede ser que a lo mejor de repente, cariño, puede ser que un grupo de ustedes, de repente su hijo o su hija está abandonando lo que es el hogar, el nido, y por eso quizás puede ser que tengas un poco de tristeza. Para algunos de ustedes, ¿vale? Vamos a ver. Pero eso es ley de vida, cariño. Al igual como tú en algún momento dejaste tu hogar, tus hijos también lo van a hacer. Eso es ley de vida, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros. Pero, Libra, aparte de esto, yo siento buena energía. Siento como un viento que te llena de paz. Creo que inclusive vas a disfrutar de la brisa, del mar, del aire. O hay una imagen, o simplemente me dice, Richard, ¿no será que tú me estás diciendo, Richard, de ese viaje que quiero hacer? Porque veo también como si hubieran puertos, como si hubieran lagos, mar. Hay una situación que te recuerda ahí, ¿vale? Me sale la carta del 9 de espadas y tenemos la carta del 2 de bastos. Últimamente puede ser que vosotros o han tenido un sueño con una persona que te llama la atención o sientes que la conexión se ha reactivado con esta persona. Hay alguien, cariño, que jamás te ha podido olvidar. Existe una persona que te observa, existe una persona que te vigila, que está pendiente de ti. La conexión es mutua. La conexión. Haz caso de tu intuición, piensa quién es esta persona, o simplemente esta persona tú lo vienes soñando constantemente. O tú no has olvidado ese recuerdo o ese amor,
o ese sentimiento, o ellos tampoco lo han hecho. Porque yo siento que es mutua. Aunque la persona esté en la distancia, aunque no tengas contacto con ellos o con ellas, es mutua. La carta del 2 de oros, tienes que hacer un balance. Hay un grupo de ustedes que quiere hacer un cambio. Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, tengo que ver si vale la pena el dinero o el amor. Esto puede ser de repente, cariño, que a lo mejor estás en la distancia, ya sea por trabajo, ya sea por proyecto, y tengas al amor al otro lado. Entonces, creo que no te compensa mucho de repente tener tanto dinero, tanta abundancia, y no estás cerca del gran amor de tu vida. El otro punto, de repente, muchos de ustedes están en una relación o en una historia por comodidad o simplemente porque te da un poco de tristeza o de pena dejar a esta persona. Y puede existir otra relación, puede existir otra energía. Entonces, tú quieres hacer un balance. Darte una oportunidad con la persona que ya conoces o simplemente darte una oportunidad con la persona que ha aparecido en tu vida. Creo que muchos de vosotros están envueltos en lo que es en una relación extramatrimonial. Mira aquí, quieres hacer cambios. ¿Ves? Y me sale la carta del juicio. Quieres renovación. No sé por qué siento, cariño, que a lo mejor me dices, Richard, estoy viviendo con una persona, tengo una historia, tengo una relación, pero no es el gran amor de mi vida. En mi corazón, en mi pensamiento, en mis sentimientos, existe otra persona, la cual de repente, por no tener la suficiente fuerza, el coraje o la valentía, lo dejé pasar. Para muchos de vosotros, esa es su historia. Para otros simplemente quieren hacer un balance si vale la pena continuar en un trabajo, en un negocio o estar alejado del gran amor de tu vida. Muy bien. O simplemente lo que es la tristeza de que hay muchos hijos que están abandonando el hogar, el nido, ¿vale? Pero esto es ley de vida, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. Signos para vosotros, Libra, signos para vosotros. Me sale un Aries, me sale otro Libra, me sale un Leo, un Capricornio, uno más. Otra vez Leo me salió. Y Escorpio. Muy bien, te lo enseño, cariño. Te lo enseño, ¿vale? Si no coincide con los signos, en las características te voy a entregar mucha información. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. ¡Wow! Las cartas. Compasión nos dicen. Puede ser que te da un poco de tristeza dejar a una persona o tienes tristeza que esta persona ya no está en tu vida. Escucha, el arcángel Saquiel, presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. Sí, puede ser que tengas tristeza de la partida de alguien. Alguien salió de tu corazón o simplemente tú lo sacaste de tu corazón, de tu entorno, y te da un poco de tristeza. El otro punto, de repente, cada vez que ves a una persona, la entrega que tiene esta persona contigo, el amor que tiene contigo, a pesar de los problemas que puedan tener lo que es en la relación, a pesar de las cosas que puede ver lo que es en un matrimonio también, como que a ti te entra esa ternura, esa compasión de decir, no voy a encontrar otro hombre o otra mujer que me quiera tanto como él o como ella. O que simplemente de repente añoras a alguien, cariño. Puede ser que añores a alguien. Puede ser que a lo mejor ahora haces un balance, como diciendo, no va a haber otro hombre, no va a haber otra mujer que me quiera tanto como él o como ella. Sí, estás en ese puntillo, cariño. Estás en ese puntillo, ¿vale? Estás reflexionando, estás pensando, estás queriendo arreglar las cosas, cariño. Quieres hacer las cosas bien, pero a veces la perfección no existe, Libra, ¿vale? Siento un Virgo para vosotros. La perfección no existe. Yo como consejo te doy, déjate llevar por tu corazón, déjate llevar por tu intuición, haz caso también de los consejos de tu entorno, porque yo creo que en estos momentos tú no quieres dañar a nadie. No quieres dañar a nadie. Pero siento que a lo mejor para que tú encuentres tu felicidad, alguien va a tener que sufrir en el camino, ¿vale? Pero
tú tienes la decisión en tus manos. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales. A ver, cariño, iniciales. La letra E, la letra Y, la letra L. Muchos de vosotros de repente están separados en estos momentos o no hay comunicación o la persona de tu interés o vosotros me están viendo desde una isla. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. A ver, vamos a ver Libra, esta carta. Tenemos la carta del Rey de Copas. Siento que ha habido una persona que te propuso una relación o una historia. Hubo una persona que en algún momento habló de sus sentimientos, todo lo que sentía por ti. Me sale la carta del Diablo y creo que a ti también te gustaba, pero era más de repente la atracción sexual o el físico con esta persona. ¿Tuviste miedo a darte una oportunidad? ¿Tuviste miedo de repente a ser rechazado, rechazada? Ya sea de repente por tu entorno, por tu familia, como que no te sentías bien de aceptar esta propuesta. Puede ser que a lo mejor esto te esté pasando, tengas la propuesta de un amor, de una persona, pero tienes miedo a ser juzgado, tienes miedo al qué dirán, tienes miedo a enfrentar tu realidad. Tenemos la carta del 5 de copas y tenemos la carta del 9 de copas. ¿Amaste mucho a esta persona o amas mucho a ellos o a ellas? Sí, lo amas, cariño. Pero yo veo que de repente tú has dejado pasar esa oportunidad o estás dejando pasar esa oportunidad, ¿vale? Yo veo que es como si me dijeras, Richard, si hubiera aparecido en otra circunstancia, si la sociedad donde estamos actualmente pensara de otra manera, tenlo por seguro que sería el hombre o la mujer más feliz del mundo con ellos. Pero creo que te lo has pensado mucho o tienes miedo al rechazo de tu entorno, de tu familia, a ser juzgado, ¿vale? No sé por qué siento que me dices también, Richard, llegó en el lugar, en el momento y en el tiempo equivocado. O en el cuerpo equivocado también puede ser. A lo mejor de repente puede ser que esta persona sea mayor, esta persona sea alguien de tu propio sexo. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, tiene pareja, tiene su marido, su mujer, tiene sus hijos. Por eso que te sientes así, te sientes como un poco confundido, confundida. La carta del 4 de oros, la carta del 2 de copas y la carta del juicio. ¿Sabes qué está pasando, cariño? Yo lo que puedo ver aquí, que aunque tú de repente sientes que has cerrado este ciclo, que a lo mejor de repente has dicho, no puede ser esta historia, porque nada está a nuestro favor, esta persona está esperando el momento oportuno que tú lo busques, que tú te pongas en contacto con ellos, que tú le des una oportunidad. Siento que hay una persona que también de repente ha vuelto a tu vida, regresa a tu vida, a pedirte lo que es una oportunidad, a pedirte por favor empezar otra vez. Sale la carta del juicio aquí, con la carta de los enamorados. Vosotros no es una conexión cualquiera, vosotros sois almas gemelas, mira. O simplemente vienen reencarnando de vida tras vida. Es una conexión por destino, sí. Pero cariño, tienes miedo a darte una oportunidad, tienes miedo. Yo creo que es como si Dios y el universo te quiera dar otra vez una oportunidad de ser feliz, pero veo que tú otra vez sueltas, mira, sueltas esto. ¿No te sientes preparado o preparada? O me dice Richard, si yo acepto esta relación, es como si arrastraras a otras personas de repente al sufrimiento, al dolor. Por eso que no te das esta oportunidad, cariño. ¡Wow! Pero yo veo que hay una persona que de repente tú lo has rechazado o vosotros de repente han terminado la relación por cualquier motivo, ¿vale? Yo veo que esta persona se ha ido con dolor, con llanto. Siente que parte de su corazón se ha quedado contigo, se ha quedado ahí en la historia. Veo que esta persona de repente en estos momentos quizás tiene mucha confusión
¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué no nos damos una oportunidad? Hay personas que le están comiendo la cabecita, hay personas que le dicen, recupérate ya, olvídate de él o de ella, olvídate de Libra y tienes que continuar con tu vida. Tiene oportunidades, tiene opciones. O sea, solo y sola no va a estar. Si estás solo o sola, es porque quiere. Es porque quiere, ¿vale? Pero solo o sola no va a estar. No. Pero te piensa y te observa a través de las redes sociales. Pregunta por ti. ¿Aún tiene esperanza de que el amor entre vosotros dos se concrete? Sí, jamás te renunció, cariño. Jamás te renunció. Yo veo que es un contacto, una comunicación de almas, de energías. Yo veo que tú has encontrado al gran amor de tu vida, cariño, ¿vale? Y yo creo que inclusive te lamentas, pero como te vuelvo a decir, a lo mejor me dice Richard, arrastro a muchas personas. La decisión que yo tome puede traer consecuencias, por eso que te lo piensas mucho. Siento que hay una persona que a lo mejor vosotros dos habían coincidido en el trabajo, vosotros dos trabajaban juntos, o donde tú trabajabas esta persona coincidía contigo, y veo que la conexión se quedó ahí. Tú de repente ya tienes tu historia, ellos tienen su historia, pero jamás se ha roto la conexión. No. ¿Por qué pasa esto? Porque vosotros son almas gemelas, cariño. O porque vosotros vienen de vidas pasadas. Es por eso que no se rompe la conexión entre ustedes dos. Es así, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. A ver, tengo aquí el esto. Aquí lo tengo el tarot Celtic. Lo tengo en mi cajita, cariños. Vamos a ver. Tengo aquí mi cajita, el tarot Celtic. Uy, me faltan 2 cartas más. Por Dios, no te quieren dar información. ¿Cómo están hoy día? Me sale de uno en uno. Vamos a ver, el tarot Celtic. Lo tenía en mi cajita. Quiero preguntar si existe una persona, porque siento que alguien conoce de tu historia y tú quieres saber. Puede ser que a lo mejor me dices, Richard, quiero saber si mi pareja sabe de estos sentimientos que yo tengo por esta persona. Quiero saber si a lo mejor mi familia sabe o este amigo sabe, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé por qué tengo esa intuición. Vamos a ver con el tarot Celtic qué nos quieren decir. ¿Saben o no saben? La carta del as de pentáculos. Nos están diciendo que ellos lo saben, ¿vale? O lo presienten. Tienes que ser una persona muy inteligente porque te van a poner pruebas para que tú caigas. Entonces tienes que ser muy inteligente, ¿vale? Si no quieres que las cosas salgan a la luz, pues simplemente ve ojito a ojito. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir. Estaba haciendo la lectura y he visto así como una pantalla. Puede ser que a lo mejor de repente tú has visto algún tipo de video, de foto o de mensaje y tú sientes que esta persona te lo está enviando para ti. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren decir. Economía. Me sale la carta del 5 de copas, la carta del 2 de espadas y tenemos la carta del rey de bastos con la carta del juicio. Muchos de vosotros, Libra, tienen un sueño que quieren cumplir, un proyecto o un negocio. Te lo estás pensando mucho. Puede ser que tengas miedo, tengas dudas, tengas inseguridades, ¿vale? Es normal. Todo cambio, todo nuevo inicio te da miedo. Pero yo veo aquí que si tú lo haces, las cosas te van a ir bien. Vas a evolucionar, vas a crecer. Tómalo de una forma general. A lo mejor me dice Richard, estoy aburrido o estoy aburrida en ese trabajo. Quiero ver si tengo una nueva oportunidad de encontrar algo mejor. Lo vas a tener, pero tienes que tomar esa decisión. Quiero hacer un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo negocio. Hazlo, porque las energías conspiran a tu favor, cariño. Muy bien, ¿vale? O te viene un nuevo comienzo, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, un nuevo inicio. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. A ver. Muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio o simplemente has retomado el contacto o la comunicación con una persona con la cual había un vínculo, lo que es en la parte pasional.
Muchos de vosotros de repente hay una persona que puede ser de elemento aire o simplemente esta persona vive en un lugar donde actualmente hace frío, invierno. Puede ser Europa, puede ser Estados Unidos, Canadá, estos lugares, ¿vale? También me está diciendo, quizás de repente esta persona está viajando constantemente o viene una persona de viaje, la cual va a tener una conversación contigo referente a sus sentimientos. La carta del 4 de espadas. Hay una conexión. Últimamente está soñando una persona constantemente y es porque entre vosotros dos hay una conexión. Cabello negro. Algunos de ellos o de ellas tienen el cabello canoso también. Mayores de 25 años, ¿vale? 40, 50, 60, pero mayores de 25. Es una persona que también puede ser trigueña o trigueño o de piel blanca. Algunos tienen algún tipo de tatuaje de tribales, ¿vale? Veo que esta persona de repente teletrabaja desde casa o es una persona que trabaja algo relacionado con la comunicación, el turismo también. O simplemente tú trabajas desde casa o trabajas de repente, veo telecomunicación, internet, llamadas, asesoramiento, etcétera, etcétera. La carta del 9 de oros. De repente la persona de tu interés, había una química o una conexión cuando vosotros estaban trabajando en el mismo lugar o simplemente esta persona coincidía. O tú eras camarero o camarera o ellos o viceversa o simplemente vosotros coincidían en un restaurante, en una cafetería o en un centro comercial, ¿vale? Puede ser que algunos de ellos tengan rasgos afroamericanos o mulatos. Tiene una sonrisa muy agradable, son muy atractivos o muy atractivas también. Te enseño las cartas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura de corazón. Recuerda que la decisión lo tienes tú y recuerda que la felicidad está en tus manos. Hasta la vista y te me cuidas.